Continuamos este segundo bloque con Esteban Domecq, economista. Hablamos en el bloque anterior sobre macroeconomía. Vamos a hablar en este sobre microeconomía. Esteban, hablamos también fuera de cámara y todo, ¿no? Cómo está la micro muchas veces. Y en esto que, a diferencia de la macro, se ve, o por lo menos nosotros sentimos aquí en el sector comercial en Mar del Plata, que hay una expectativa de repunte, aquella famosa B corta. Algunos decían que era una J, otros que era una L y que esto se va a mantener, de que ya no está ese repunte abrupto y que viene siendo una nueva situación en la que hay que acomodarse. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esa dinámica sectorialmente heterogénea que hablábamos antes se ve reflejado a nivel actividad y a nivel regiones muy marcado. Como por ejemplo acá no tenemos minería, no tenemos algunas otras cuestiones que por ahí se ponen en otras partes del país. Efectivamente. Ojo que la economía terminó dibujando una especie de B corta. Yo hablo de una ilusión óptica, porque en realidad esa B corta esconde que hay sectores, de vuelta, que estuvieron siempre dinámicos, claro, pero hubo un mercado interno que se resintió y empieza a salir a 3 velocidades diferentes, unos rápidos, otros lentos. Bueno, entonces ahí hay una primera gran variable de afectación para la micro, que tiene que ver con, bueno, ok, ¿en qué bloque estoy yo? ¿En los que salen rápidamente, en los ganadores, o en los que salen lentos? Entonces ahí tenés un primer punto de dolor. Segundo punto de dolor que yo veo con mucha claridad es el tema de lo que está pasando con el sinceramiento de precios relativos, sí, y qué implican los márgenes para las compañías. Donde el sinceramiento de los servicios públicos, la luz, el gas, el transporte, la educación, el dólar, etcétera, hizo que hay muchas actividades que empiezan a ver cómo su margen se normaliza o se comprime. Sector de indumentaria, o cómo subsisten en algunos casos. Exactamente. Entonces ahí tenés 3 grandes bloques. Los que recomponen márgenes, que son principalmente servicios públicos, sí, educación, sector de salud, transporte. Los que aguantan, autos, sector automotriz, sector medicamentos, hotelería, gastronomía, aguantó margen. Y los que comprimen, y ahí tenés un segundo punto de dolor, y ahí tenés indumentaria, frutas, verduras, alimentos, equipo de tecnología, materia de la construcción. Bueno, en eso también hay que ver cuáles son rubros, por ejemplo, regulados, ¿no? En lo que es educación privada, el año pasado aumentaron las tarifas, aumentó, sí, enormemente los costos de mantener un aula funcionando y sin embargo tenían topeados por diferentes organismos sus ingresos, sí, en cuanto a cuota. Bueno, efectivamente, cada precio de cada bien y servicio o está regulado o no regulado, o está condicionado por la apertura económica. Entonces, digamos, hemos visto un movimiento y una realineación del precio relativo fenomenal, que la contracara de eso son márgenes para las compañías. Algunos pocos suben, el resto, una poca parte aguanta, pero gran parte cae. Cae, claro. Sí. O sea que hoy nosotros vemos muchos sectores que por ahí están recibiendo listas con menos precios de lo que recibían hace unos meses atrás. Sí notamos también una dispersión muy grande que tiene que ver en las políticas de cada empresa, ¿no? Según la estructura de costos fijos, según los stocks que tengan, según la espalda financiera que tenga. Por eso hay precios que uno ve en el mercado con diferentes valores. Digamos, siguen siendo un mismo bien que tendría que estar más o menos igual. Y en esto también de alguna manera está quien empieza a vender a valor de reposición o quien trata de proteger el stock que tiene de alguna manera y que tornan toda una decisión económica, una decisión empresaria a qué precio vender. ¿Vos notás esta disparidad en diferentes, digamos, en un mismo sector, dentro de un mismo sector? Sí, sin lugar a dudas. Y esto es lo que provoca todo este escenario, digamos, de baja de la inflación con corrección de precios relativos adentro. Así como cuando sube es desparejo, cuando baja también. Porque también, a ver, convengamos que para aquel que está estoqueado, reconocer la pérdida que compró caro y la tiene que vender barato, hay que tener estómago para arreglar. Claro, pero si no la reconoce, no rota, no gira. Exactamente. Y si no gira, tenés un ciclo de caja, digamos, operativamente en rojo. ¿Sí? Entonces tenés un problema mayor, tengo bajo nivel de actividad con un margen bajo, pero no roto, digamos, financieramente es un problema. Entonces ahí uno tiene que rebalancear, asumir una pérdida. Bueno, había un precio que cuando la economía estaba inflacionando, el exceso de liquidez de una economía que se bombeaba artificialmente con una emisión monetaria generaba a márgenes que suban, se efectivizaba la venta porque era una economía en la cual la demanda venía por inyección de pesos, y yo me sobreestoqueaba, etc. Bueno, ahora todo el proceso es inverso, hay un proceso de normalización de stocks, de nivel de actividad bajo, de pérdida operativa, que una manera sana de sostener la pérdida operativa es la normalización del ciclo de stock. Entonces yo económicamente estoy en rojo, financieramente tal vez no. También tenemos que reconocer como empresarios que muchas veces la inflación tapa ineficiencia de las empresas. 100%. Tapa absolutamente todas las ineficiencias. Entonces es una economía en la cual empieza a aparecer o mandar la oferta.
Digamos, de una economía, digamos, antes la demanda, digamos, venía con esos estímulos y imponía que la oferta pueda hacer lo que quiera. Bueno, ahora es al revés. Argentina en general y Mar del Plata en particular vive mucho de consumo interno. Mar del Plata en particular decimos porque hasta el turismo es turismo interno, no hay mucho turismo extranjero, pero sí vivimos mucho del consumo interno. En esta situación donde ha habido caídas de consumo y no se ve que repunte abruptamente, sino que vaya repuntando de a poco. ¿Qué es lo que pueden esperar las empresas? Hay un proceso, yo mencioné al principio, de recomposición de los ingresos reales de hace casi un año, que todos los salarios, la jubilación, etcétera, vienen subiendo en términos de poder adquisitivo, pero esto se da en un contexto de quita de subsidios a los servicios públicos, con lo cual la gente ahora está pagando la luz, el gas, el transporte, lo que vale, con lo cual esa recomposición del ingreso se lo están llevando el sinceramiento de tarifas de servicios públicos. Sí. Entonces, el ingreso real disponible para los gastos variables del hogar, supermercados, alimentos, indumentaria, recreación, turismo doméstico, sigue sin recomponerse. Y eso explica por qué muchos segmentos de consumo masivo salen lentamente, anímicamente. Y yo visualizo que es una película que se va a mantener. Digamos, yo no estoy viendo que el consumo masivo, el comercio, salga de esto rápido. Y eso explica también por qué la economía no va a salir rápido. Yo ahí lo que digo es, hay que consolidar una fase de recuperación que pueda ser sostenible en el tiempo, y en ese proceso la cuenta de inversión, el sector externo deberían liderar el ciclo para que sea sostenible en el tiempo. La contracara de eso es que hay algunos sectores, segmentos, consumo, comercio, que lamentablemente salen de esto por este sinceramiento de precios relativos. Este sinceramiento que vos decís, que hoy lo veíamos fuera de la entrevista también, significaba de alguna manera que antes el 30% de los ingresos de un hogar se gastaban en los gastos fijos y el resto quedaba para otro tipo de consumo, ¿no? En el colegio, lo social, alquileres. Hoy es casi el 50% y hasta hay un renglón más que ya hemos incorporado muchas familias, que es asistencia a nuestros adultos mayores. Sí. Porque a nivel de jubilación, los que estamos en edad media, pues por ahí hay muchas familias que están ayudando a sus padres. Este poco dinero que queda disponible, que hace que se salga menos afuera a comer, que se compre una camisa por ahí o que se tire con la camisa del año pasado y todo. ¿Lo ves factible que se recupere en el corto plazo? ¿O también es un proceso muy largo? Es un proceso largo. Es una recomposición que a medida que la economía se va estabilizando, la estabilización básicamente es la contracara de precios de bienes y servicios salarios que se empiezan a mover cada vez más lentamente, cada vez menos. Con lo cual, no podemos esperar que los ingresos reales se recompongan rápidamente. No puede ir la inflación al 1 y los salarios al 5. Porque, a ver, como dabas en el ejemplo anterior con el Fondo Monetario y el acceso al crédito. El año pasado un año atrás estábamos con tasas del 130%, un crédito para consumo. Hoy estamos alrededor de 49%, 50%. Pero la gente no toma créditos porque después viene la cuota y no sabe si va a poder pagar la cuota. Entonces nos encontramos a veces con esa dicotomía, ¿no?, que tiene el mercado. Sí, es que ahí... Y sin herramientas de consumo, sin programas de consumo que tengamos en este momento. Hay un crédito que se está expandiendo fenomenalmente. ¿El hipotecario? No, todos. Toda la masa de crédito del financiamiento se duplicó prácticamente año contra año. Claro, después de la licuadora de los primeros meses del año pasado, del 2024, hay una expansión del crédito importante, pero en este momento en particular, producto de la turbulencia que vimos en febrero, marzo, abril, pareciera que la tasa quedó todavía algo elevada en relación a la inflación esperada hacia adelante, y ahí es donde empieza a decir, este crédito es caro para adelante. Claro. Entonces ahí hay un problema que tiene que ver con cómo continúa el sendero de desinflación, o sea, baja del ritmo inflacionario y baja de tasa de interés, para que ese crédito siga respondiendo. El crédito va a ser un gran jugador y un gran compensador de ese ingreso que se recupera lentamente. Sobre todo porque no hay políticas ni programas de aliento al consumo públicos, ¿no? Termina siendo el único herramienta privada. Fíjate que eso explica por qué, con un poder adquisitivo todavía bajo, todo lo que es el segmento de bienes durables está creciendo a una velocidad fenomenal. El patentamiento de autos en el primer cuatrimestre está 80% arriba. El año pasado fueron alrededor de 400.000, 420.000 autos que se patentaron, y este año van a ser 600.000. Digamos, y la principal explicación de este fenómeno, igual pasa con motos y con otros segmentos, es el financiamiento. Que los sectores que tienen palanca financiera, y esto implica desde el lado de si mi usuario, mi demandante, tiene acceso al crédito formal, porque el informal es muy costoso, y si mi producto amerita ser vendido con financiamiento, si yo estoy en ese juego, que ese es el juego de la economía estabilizada, ya llegué ahí, esos salen rápido. Si yo no estoy en esos segmentos,
no tengo palanca crediticia, palanca financiera, ya sea porque mi usuario, mi demandante está en la informalidad y no tiene acceso a una tarjeta de crédito, un préstamo personal, bueno, o porque no amerita comprar alimentos en cuotas, ese sale lento. Y esto convive. Muchas gracias, Esteban. Un placer, gracias a ustedes. Esta fue la entrevista con Esteban Domecq, economista aquí en Política de Producción.